Buen día, Henry, ¿cómo estás? Sofi, un placer. Bien, bárbaro. ¿Vos? Muy bien, por suerte. Estamos con este ciclo de dioses. Sí, dioses nórdicos hoy. Hoy nos toca con los dioses nórdicos, tal vez de los más antiguos que hay, ¿no? De hecho, si bien los vikingos fueron o aparecieron más en escena desde el siglo VIII hasta el siglo XI, por sus invasiones a Europa, en realidad tiene una mitología muy antigua, ¿no? Es de la familia de los dioses germánicos, ¿no? Y hay una particularidad. Al ser tan antigua, no registraban mucho, no dejaban muchos registros, ¿sí? Entonces, toda esta creencia nórdica se basa básicamente en relatos de los pueblos invadidos por los nórdicos, pero también por una especie de poemas que se conocen como los Eddas, ¿sí? Unos registros que quedaron escritos justamente contando un poco acerca de lo que son los dioses y qué es lo que ocurría dentro del pueblo nórdico, pueblo muy organizado, ¿no? Y básicamente habían muchísimos dioses, muy compleja la mitología nórdica, pero hay básicamente tres dioses que eran más presentes. Odín, que tal vez todos hemos escuchado, que era considerado el padre de los padres, el padre de los dioses también. Estaba Thor, el más fuerte de los dioses, muy relacionada también con las tormentas, los truenos. Más conocido, me parece. Sí, más conocido también por Hollywood, ¿no? Claro. Y también estaba Freya. Freya, si bien no era tan importante en la jerarquía, sí era muy importante porque era aquella diosa que era la que te traía justamente en el momento que vos perdías la vida en batalla, ¿sí? Por eso ellos luchaban siempre y querían morir en batalla. Por eso lo hicieron un pueblo muy bravo, ¿no? Muy fuerte. Hicimos un informe justamente para... Me parece súper interesante porque además no conocemos mucho, me parece, de la mitología nórdica, por lo menos por estos lados. Inclusive sus escrituras eran en runas. ¿Sí? Las runas que hoy las conocemos como un arte, como un oráculo, básicamente, ellos lo transmitieron en runas, muy difíciles de interpretar también, ¿no? Y para esto consultamos a Daniel Curvelo, un experto en el tema, e hicimos un informe donde también participa Daniel Curvelo. Si querés, déale entonces. Lo vemos entonces. La mitología nórdica, germánica o escandinava comprende la religión, creencias y leyendas de los pueblos escandinavos germanos, incluyendo aquellos que se asentaron en Islandia, Britania, Galia e Hispania, donde las fuentes escritas de la mitología nórdica fueron reunidas. La mitología nórdica era una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos germanos septentrionales. Estas creencias nórdicas no eran una religión revelada, ya que no había una verdad entregada por los divinos a los mortales, y no tenía un libro sagrado. Esta mitología era transmitida oralmente en forma de una larga y regular poesía. Dicha transmisión continuó durante la era vikinga, y nuestro conocimiento sobre ella está basado principalmente en los Eddas y otros textos medievales escritos durante o después de la cristianización. En el folclore escandinavo, estas creencias duraron mucho tiempo y en algunas áreas rurales algunas tradiciones han sido mantenidas hasta hoy. Otras han sido recientemente revividas o reinventadas como el neopaganismo germano. Los pueblos nórdicos adoraban dos clases de dioses. Una de ellas, y la principal, es la de los Æsir. En Asgard, el hogar de los dioses, habitaban los Æsir, es decir, los dioses, y las Asnihur, las diosas. Todos ellos componían la asamblea a cuya cabeza estaba Odín, el más noble y el más importante. Odín es considerado el dios principal de la mitología nórdica. Su papel, al igual que el de muchos dioses nórdicos, es complejo. Es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte. Odín reside en Asgard, desde donde podía observar lo que sucedía en cada uno de los 9 mundos. Odín es una divinidad principalmente de Escandinavia, se dice que viene de un dios proto-germánico que se llamaba Wodinas, de ahí salió Wodan, que es el nombre que se da en Alemania, y Odín en toda la zona de Escandinavia, ¿no? Países escandinavos, Islandia. En la mitología Odín es un anciano sabio. Su nombre viene de Oder, que es una palabra nórdica que significa frenesí. A veces también se lo traduce como locura,
pero no en el sentido de la locura mental, sino de ese estado de exaltación, ¿no? Y también significa mente, sabiduría, poesía o canción, ¿no? Entonces todos esos nombres están en el nombre de Odín en sí mismo, ¿no? Que es importante en el nombre de las divinidades porque traen ya un mensaje para darnos, ¿no? Después, bueno, fue venerado como una divinidad de todo eso, ¿no? De la guerra, de la poesía, del conocimiento. Odín es el que trae las runas, ¿no? Él se cuelga 9 días en un árbol y trae las runas para compartirlas con otros dioses, con los enanos, que son unas criaturas también de la mitología nórdica, y esas runas después llegan a los seres humanos, ¿no? Los pueblos nórdicos nunca o rara vez tuvieron templos en los sentidos modernos de la palabra. La blot, la forma de adoración práctica para los antiguos pueblos escandinavos, se asemejaba a aquella de los celtas y los baltos. Podía ocurrir en arboledas sagradas, también podía tomar lugar en un hogar o en un simple altar de piedras apiladas, conocido como Horgur. Entre varios dioses están Thor, dios del trueno, con guantes de hierro, su famoso martillo y dueño de un cinturón mágico, dios de la fuerza muy cercano a Odín en jerarquía. Baldur, hijo de Odín, es el dios de la belleza y la inteligencia. Tyr es el dios del combate. Heimdall es hijo de 9 doncellas y guardianes de los dioses, duerme menos que un pájaro y el sonido de su cuerno puede oírse en cualquier lugar del cielo o de la tierra. Vidar es el dios taciturno, pero el mejor para resolver cualquier conflicto, por difícil que sea. Vali es el dios de los arqueros, su puntería es insuperable. Ul es el dios del combate cuerpo a cuerpo. Forseti es el as de la concordia y la amistad. Loki es la desdicha de todos los dioses y de los hombres, astuto e intrigante, imprevisible, caprichoso, es el dios del caos, el azar, propenso a la mentira y el engaño. Odín era hijo de Bor y de la gigante Bestla, padre de muchos de los dioses, tales como Thor, Balder, Vidar y Vali. En la poesía se hace referencia a él con infinidad de nombres, y uno de los que se utiliza para mencionarlo es Alfor, lo que significa padre de todos. De hecho, uno de los nombres de Odín es Allfather, ¿no? Sería el padre de todos. Si bien no era padre de todos los dioses, él era padre de Thor, por ejemplo, ¿no? Que lo conocemos un poco por las películas, y de otros más. Y hay un cielo, por decirlo así, o un mundo espiritual que los nórdicos tienen, donde está el Valhalla famoso, que es donde van los guerreros. Está la diosa Freya, que es una diosa del amor, de la naturaleza, de todo lo que es la magia. Está el dios Thor, está el dios Bragi, que tiene un instrumento musical. Hay dioses de la justicia, o sea, tienen toda una mitología bastante completa y compleja también, ¿no? Con muchas historias que, por supuesto, para quienes estudiamos la alquimia y nos interesa la mitología, son símbolos para aprender sobre lo que son nuestros valores internos, ¿no? Cuando se habla de esos seres espirituales que traen valores, ¿no? Como por ejemplo justicia, honor, lealtad, o sea, lo que están transmitiendo un montón de elementos que le quisieron dejar a esos pueblos como valores fundamentales de su cultura, ¿no? Los dioses germánicos y los temas más importantes de la mitología nórdica han dejado indudablemente vestigios y herencias, tanto en el vocabulario moderno como en la cultura contemporánea. Entre las más importantes están los nombres de los días de la semana en inglés, alemán y lenguas escandinavas. También el músico alemán Richard Wagner se inspiró en los temas y personajes de la mitología nórdica para escribir los libros de varias de sus óperas. Thor es una película de superhéroes estadounidense estrenada en 2011 y basada en el personaje homónimo de Marvel Comics. El argumento del film se centra en Thor, príncipe heredero de Asgard, que es exiliado de su tierra natal hacia la Tierra. Thor se ve en la obligación de detener a su hermano adoptivo Loki, quien anhela convertirse en el nuevo rey de Asgard. Pero ¿cuánto de ese simbolismo se ha transmitido hasta el día de hoy? En su momento pienso que esas
mitologías sirvieron para ordenar los pueblos, ¿no? Como ha pasado con otros pueblos, para darles leyes y que más o menos se pudieran manejarse. Hoy en día creo que el resurgir de estas religiones, como el neopaganismo, el odinismo, los asatrú, hay una búsqueda así de identidad cultural y hay una búsqueda de recuperar, digamos, valores que se han ido perdiendo por todo un mundo quizás de corrupción o de exacerbado materialismo, que hace que algunas cosas ya se dejen de lado, ¿no? Ciertas lealtades o ciertos valores van quedando como de lado, y estos grupos buscan como recuperar eso y lo encuentran en su cultura, que ya tiene una religión, digamos, autóctona, ¿no? Porque estas son religiones precristianas, o sea, ya existían en Europa cuando llega el cristianismo, ¿no? Entonces también hay como un choque cultural en el resurgir lo que se llama el neopaganismo, de decir, bueno, no, a ver, nosotros teníamos esto antes y esto era de acá, no era importado del desierto, ¿no? Entonces también creo que hay una búsqueda de raíces en eso. Bueno, Henry, ahí teníamos. Bueno, ahí teníamos que nos pintaba un poco cómo era la sociedad, ¿no? Un pueblo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy bravo, muy sangriento, comentábamos también, ¿no? Sí. Muy sangriento porque ellos tenían una serie de creencias que creían que justamente, los hacía creer, perdón, que cuanto más luchadores eran, mejor era para después su mundo en los otros planos, ¿no? Exacto. Entonces eso los hacía, inclusive su forma de preparar a los niños también era bastante sangrienta, los hacían participar de ese cruel, tipo de, claro, y los hacían observar y sentir lo que era la sangre. Por lo pronto, ¿no? para la sociedad que vivimos hoy en día, ¿no? Quizás en ese momento no se veía era muy de esa normal, manera, era seguramente, muy normal. porque increíblemente además eran muy religiosos ellos. Todo lo que hacían era en pos de los dioses, ¿no? En pos de lo que iba a suceder después en los otros mundos, ¿no? Pero sin embargo eran muy organizados también a nivel democrático. Tal vez fueron los primeros pueblos, o el registro de los primeros pueblos que tenían una asamblea en donde decidían en conjunto, más allá de las autoridades, qué es lo que sucedía hasta con, por ejemplo, los pequeños actos, no sé, de hurtos, ¿no? Claro. Lo hacían todo en conjunto, ¿no? Eran muy organizados. Y como decíamos, uno de sus legados son las runas, ¿no? Las runas que hoy por hoy se siguen estudiando. De hecho, aprovecho para decir que en nuestro centro Daniel Curvelo, ahora en marzo comienza un curso de runas, que estas runas no son simplemente para adivinar lo que pasaba, ¿no? Sino que el uso de las runas provoca algo en nosotros también, ¿no? Eso es lo más interesante que ellos nos dejaron como legado también, ¿no? Bien, espectacular, Henry. ¿Seguimos con el ciclo de dioses para la próxima? El lunes que viene vamos a estar con dioses egipcios. Es verdad, me habías dicho. Sí, que además tienen mucho de logia hoy por hoy, ¿no? Muchas logias también hacen referencia a los dioses egipcios, cosa que es bastante interesante. Gracias, Henry, y nos vemos la semana que viene.